Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al Blanco. Tiro al Blanco otra vez con ustedes y otra vez con Quisqueya Lora. Quisqueya, bueno, vamos a partir de ese momento en que se delimitan los campos. Haití constituido en república independiente, con toda su problemática, y la naciente República Dominicana. Hemos visto cómo, vamos a proyectar esto más a la cercanía, a la historia reciente. Hemos visto cómo se ha desarrollado un pensamiento dominante, una ideología que implica un menosprecio de la población haitiana, un componente de carácter racista, con un parago anti-haitiano, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Cómo se produce esa siembra? Podríamos hablar de siembra de odio, ¿no? Que ha tomado mucha fuerza en los últimos tiempos. ¿Cuándo se inicia ese proceso? ¿Cómo tú ves su evolución y su impacto? Bien, bueno, vamos a ver. Hay como que hacer como una separación, hay una especie de anti-haitianismo que tiene un carácter histórico y tiene una explicación medio lógica, que es que surge lógicamente del proceso de independencia o de separación, ¿no? En el proceso de construir el Estado-Nación Dominicano, la República Dominicana. De hecho, lo hizo la República Dominicana, pero lo hicieron todas las naciones del mundo. Se construye un relato y se establece un otro al que se opone. Claro, porque hay una guerra. Hay una guerra, hay un conflicto, pero además para tú legitimar tu proyecto, pues tú lo haces sobre la base del rechazo de lo que había antes. Tú estás construyendo lo nuevo. En el caso de América, pues en general fue España, pero en el caso dominicano fue Haití. Entonces, en ese contexto, la evidente resistencia de los gobiernos haitianos a reconocer esa ruptura, esa nueva república que generó alrededor de 15 años de guerra o de conflicto, pues van a nutrir un discurso de rechazo a Haití, que se va a nutrir de discursos coloniales que todavía estaban ahí, porque recordemos que Haití sigue estando asociada a la revolución y por lo tanto hay todo un discurso racista contra Haití, y por lo tanto en ese proceso que, como decía, tiene sentido, pues se nutre de eso. Pero aún así vamos a decir que sobre todo después de la guerra restauradora hay una baja en ese discurso anti-haitiano, porque la restauración va a constituir, primero, coincide con la llegada al gobierno de Haití de un presidente, Fabre Gefrard, que desde un inicio da claras señales de que quiere terminar la guerra y que va a reconocer a la República Dominicana. Y justamente ahí es que se produce la anexión a España. Y entonces Fabre Gefrard se posiciona a favor de la República Dominicana y en contra de la anexión. Entonces va a haber apoyos. Haití va a jugar un papel importante. Hay como unas alianzas ahí, ¿no? Entonces, la restauración es profundamente anticolonial. Es contra España. Y entonces recupera contra la anexión y contra España. Entonces, digamos, lo que no se produjo con la independencia se va a producir en la restauración, ese discurso, ¿no? Y bueno, y entonces el fin del siglo XIX, pues sigue habiendo evidentemente un discurso referente histórico contra Haití, pero no es tan determinante. Es el siglo XX, la invasión norteamericana de 1916, unos Estados Unidos que tiene segregación, unos Estados Unidos que tiene un discurso racista,
va a potenciar eso. Y luego, lógicamente, vamos a decir, el hijo de la invasión norteamericana del 16, que son los 30 años de dictadura de Trujillo. Y la dictadura, los estados autoritarios tienden a construir ese tipo de política racista, xenófoba, de violencia contra minorías, contra sectores. Es donde prosperan ese tipo de cosas. Y la dictadura va a ser uno de sus pilares, el tema del antihaitianismo. Se unifica alrededor de eso. Se unifica y crea un discurso. Y ahí los historiadores van a jugar un papel fundamental. Un discurso y hechos además terribles. Toma medidas, está la matanza del 37, pero luego de la matanza, porque bueno, son como de las contradicciones. Antes de la matanza las relaciones estaban también en un muy buen momento. Después de la matanza viene también una construcción de relato. Y entonces los historiadores, reforzados por un Estado que apoya, que publica, que produce, pues construyen o refuerzan ese discurso antihaitiano, que va a ser nodal y fundamental en la recreación histórica dominicana. Y eso va a dejar un sustrato que, en vista de que la dictadura no fue superada como tal, es decir, no hay una destrujillización en la medida de lo necesario, no hay un periodo postrujillista suficientemente democrático, suficientemente amplio, suficientemente profundo. Es decir, en República Dominicana, aunque hay una ley, no hubo ningún tipo de juicio a los implicados en la dictadura, no hubo ninguna revisión, porque recordemos que, aunque hay un periodo ahí, Bosch, apenas... Pero muy corto. La Guerra de Abril, que no logró su objetivo. Luego lo que vienen son... Sí, la Guerra de Abril era el ajuste de cuentas. Era el momento. Era el gran momento. Era el momento. Que truncada por la invasión norteamericana. Por una segunda invasión norteamericana. Una segunda invasión norteamericana, sí, que implica la restauración de todo lo conservador. Exactamente. Y entonces viene Balaguer como herencia trujillista. Los norteamericanos, las 2 veces que invadieron, fue para reorganizar el país, sí, según sus intereses. Y en el 65 lo que hacen es de preservar el legado de Trujillo a través de Balaguer. Y aunque Balaguer tuvo 12 y 10... Y en la reconstrucción de las Fuerzas Armadas que formaron en el 16. Exacto. Que exacto. La Revolución de Abril había quebrado. Que si hubiera triunfado sería otros jóvenes militares los que estarían ahí. Era más que la Constitución del 63, digo yo, porque implicaba todo el poder popular, el de poder los real, comandos, el nuevo ejército. Eso tenía implicaciones en términos de transformación de mucha profundidad. Sí, porque hubiera podido tomar la medida que Bosch no iba a poder tomar en esas condiciones, en las que estaba gobernando, por decirlo de alguna manera. Porque Bosch encontró en las Fuerzas Armadas un factor, en las Fuerzas Armadas y en la dominación imperialista y la oligarquía, encontró un factor que lo derrocó. Lo derrocó, pero él pensaba que podía, sí, a base de buena fe, él pensaba que él iba a poder cambiar esa correlación de fuerzas, pero el tiempo demostró que... Esa visión es muy propia de los reformadores. Sí, exacto. Siempre piensan en la posibilidad de hacerlo. Sí. Y subestiman el poder establecido, ¿no? El poder constituido. Ahí. Así es. Entonces abril era el momento en el que pudo haber... Vamos a hacer una pausa, pero vamos a seguir con este tema. Sobre todo porque más recientemente hay un conjunto de elementos que refuerzan el tema de el pensamiento, la ideología racista antihaitiana, que está gravitando actualmente con mucha fuerza en el escenario político dominicano. Pausamos y volvemos.